Hola chicos, ¿cómo están? Espero que bien y que la primer clase haya sido positiva, que se haya entendido, que hayamos podido avanzar. Si bien son muchos temas que vimos varios sucesos eh, muy importantes en muy poquito tiempo. Hoy también tenemos una tarea bastante importante, que es analizar un poco el contexto internacional de lo que vimos, que tenía que ver con el gobierno de Onganía, de Ilia, lo que sucedió bajo la dictadura de Onganía. Hoy todo eso lo vamos a tratar de contextualizarlo en el ámbito internacional, para comprender cómo también los movimientos y las ideas y los sucesos que fueron aconteciendo en el resto del mundo también tuvieron una influencia muy importante en nuestro país. O sea, es un poco articular ambas cuestiones, porque como les decía en la primera clase, es inevitable y es muy importante que podamos hacer esa asociación entre lo que pasaba en nuestro país y en el resto del mundo. Porque es una concatenación de acontecimientos que está bueno verlos en esa clave, que podamos comprender que lo que pasaba acá no estaba totalmente aislado del resto del mundo, sino que por el contrario, en muchos casos, es una continuación de lo que venía sucediendo. Hoy lo que vamos a ver son temas también muy amplios, que vamos a tratar de por lo menos que las nociones principales queden claras. Vamos a ver lo que es la teología de la liberación, que fue un movimiento muy importante en el aspecto religioso, que vino a cuestionar un poco los dogmas y las formas de la iglesia, y que planteaba una opción netamente de una iglesia en favor de los más humildes, en favor de los pobres, una iglesia que pensara y que actuara más que nada en relación a las necesidades de lo que venía pasando en Latinoamérica en ese contexto. Bueno, lo vamos a ver un poquito más en detalle. Vamos a ver el Mayo francés, que es una revuelta popular importantísima, que surge en una universidad que no es del centro de la capital de Francia, sino que es una universidad periférica, podamos decir, y que la verdad que fue un suceso que marcó toda una época, toda una era, y que fue de gran influencia en el resto del mundo por las ideas, por la espontaneidad con la que surgió, por la tenacidad con la que los actores principales que llevaron adelante esta revolución de ideas, que fue el Mayo francés, cómo lo llevaron adelante y cómo fueron concretando las manifestaciones y cómo eso logró paralizar un país entero. También vamos a ver cómo los movimientos de liberación nacional en esa época también iban sucediendo en distintas partes, no solo de América Latina, sino también de África. Vamos a nombrar algunos casos principales para que se entienda que esta cuestión de países todavía en un formato semicolonial o colonial en muchos casos luchaban por la independencia y luchaban por tener su propia autonomía, su propia independencia, y en toda esta etapa trataban de desligarse de la influencia y de lo que generaba la intervención directa o la influencia que tenían las grandes potencias sobre países que estaban en una situación, como les decía, colonial o semicolonial. Y también vamos a ver en la Argentina cómo luego del Cordobazo, cómo luego del debilitamiento del gobierno de Onganía, se fueron dando las condiciones para la aparición de grupos armados que en formato de guerrilla fueron tomando preponderancia en nuestro país y fueron siendo un actor relevante en la política nacional. Vamos a hablar de la conformación de algunos grupos, como fue Montoneros en nuestro país, que no es el único, pero sí fue el más el que mayor cantidad de adherentes tuvo y con mayor contundencia se expresó. Así que bueno, esos son los temas que vamos a ver hoy, pero lo que les propongo ahora es que podamos ver algunas imágenes que yo les voy a volcar en el grupo, que tienen que ver con el contexto del Mayo francés. Algunas frases que son muy significativas, muy importantes y que ejemplifican ese clima de época que estaba aconteciendo, qué pensaba la gente, qué pensaban los estudiantes de esas universidades, y cómo manifestaron sus ideas de libertad, de revolución, de cuestionamiento a lo establecido, a las prohibiciones. En fin, ahora yo les voy a ir pasando las imágenes y lo bueno es que vayamos reflexionando sobre qué
qué les generan esas imágenes, si las habían visto esas frases, si las habían escuchado, a qué les remiten, qué les parece que significan. Y bueno, y posteriormente de que hagamos este tránsito, yo les voy a hacer un audio un poquito más largo en donde les voy a explicar un poco más en profundidad estos temas que recién les mencioné. Así que bueno, arrancamos la segunda clase y gracias por estar y gracias por la participación.